los buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar este ciclo de charlas sobre salud que promovemos en el espacio de Mujeres y la Sexta, la otra salud. Y pues les invitamos a compartir experiencias sobre salud que nos permitan plantear una autonomía mayor en nuestra salud y que nos permitan comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos, en este caso, protegernos ante pues fenómenos como el que estamos viviendo de la pandemia en el mundo. Y pues esto tiene que ver con fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por ello, hoy hemos invitado al doctor Héctor Algraves Uranga, de Mexicali, Baja California, que nos va a compartir desde su experiencia como médico, naturista, homeópata, su experiencia al respecto de el sistema inmunológico y la nutrición. Entonces le damos la bienvenida y pues adelante, Héctor, si gustas presentarte. Buenos días a las compañeros que vayan llegando. Magnífico. Adelante. Pues buenos días a todos y gracias por estar presenciando, aunque sea virtualmente, a esta pequeña charla. Mi nombre es Héctor Algraves Uranga. Voy a colocar una cartulina para mi nombre porque es un poquito complicado mi nombre. Espero que lo puedan leer y anoto mi correo electrónico por si desean hacer el contacto posteriormente. Soy Luis Partero, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, en donde realicé mis estudios y sigo trabajando en esta ciudad, en Mexicali. Y para aquellos que no conozcan, somos un pueblo que está cercano a la frontera con Estados Unidos y tenemos mucha influencia con nuestros vecinos y vecinos americanos. Mi desarrollo profesional se ha realizado en el campo de lo que se llaman terapias alternativas, que en realidad no le llamamos alternativas, sino simplemente formas de utilizar procedimientos médicos basados en técnicas de la naturaleza. Y mi interés en el campo de la nutrición pues también tiene un largo abolengo. Tengo un tiempo largo de estar conociendo acerca de estas estrategias y con mucho gusto me da placer el poder entender, el poder visualizar que muchos médicos se están acercando y muchos científicos se están acercando ahora al interesante campo de la nutrición como una vía de poder dar soluciones a los problemas dinámicos que tiene la salud en la humanidad en general. Creo que esta oportunidad de experimentar a nivel mundial, a nivel global, una infección como la actual pandemia que tenemos con el coronavirus, de alguna forma nos obliga a estar buscando maneras, formas de poder estructurar un mejor estado de salud. Porque, como dice el refrán, el miedo no anda en burro, y ahora muchas personas están activamente interesados en promover a su salud para no caer víctimas de esta enfermedad tan seria, porque es una enfermedad seria. A principios de esta pandemia me daba cuenta que debido a la desinformación tan extendida que tenemos en la actualidad, muchas personas pensaban que no era realidad, que el fenómeno de esta infección era simplemente noticias muy, ¿qué les puedo decir?, exageradas. Pero solamente tienes que asomarte a los hospitales en donde están internados los pacientes delicados para darte cuenta de que no es ningún cuento, no es ninguna cosa que debemos de despejar de nuestra conciencia, sino al contrario, es una cosa bastante seria. Y la pregunta surge entonces, ¿qué clase de procedimientos terapéuticos se pueden emplear para enfrentar a esta enfermedad tan seria? Y tristemente la medicina pues te va a decir, no hay cura para esto. Hay algunos procedimientos medicamentosos que pueden ser utilizados para paliar, para poder mejorar algunos de los síntomas, pero una solución definitiva hasta la fecha no lo hay. Se plantea, desde luego, con una esperanza que una vacuna en el futuro pueda dar a la humanidad un estado de inmunidad fuerte para poder enfrentar a esto. Sin embargo, en mi opinión personal, creo que nuestras esperanzas
cifradas en la presencia de una vacuna en el porvenir probablemente sean un poquito temerarias. Yo les comento a mis pacientes, pues nosotros tenemos varias enfermedades difíciles, varias enfermedades bastante serias de tipo viral que no tienen vacuna, a pesar de conocerlas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el virus del SIDA, que tiene pues desde los años 80, en la actualidad no tiene vacuna todavía. Enfermedades relativamente recientes como el Zika, capaz de originar problemas muy serios de desarrollo en bebés que nacen con atrofia cerebral, microcefalia, pues tampoco tiene vacuna. El dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, y la lista es larga de enfermedades de este tipo que no tienen todavía una vacuna eficaz, a pesar de décadas de estudios científicos y de investigación y de trabajo farmacológico en esta área. Entonces, pensar que en unos pocos meses vamos a tener una vacuna contra esta enfermedad tan seria me parece un poquito arriesgado. Entonces, debemos de encontrar otras formas más eficaces que apoyen en una forma verdadera, en una forma firme, la defensa de nuestra salud, la defensa de la vida. Y entonces nos podemos enfocar en hechos que son hasta la fecha bastante comprobables, aunque tenemos todavía muchas cosas que no hemos aprendido respecto a esta enfermedad, pero las cosas que sí conocemos creo que son suficientes para darnos un suficiente hálito de confianza y esperanza en promover nuestra salud y la de nuestra familia y las personas que estén cercanas a nosotros. Y las estadísticas nos muestran claramente de que no todas las personas que tienen contacto con este virus se enferman. De 100 personas, 80 van a tener exposición al virus y no se van a dar cuenta. El 80% de la población no manifiesta síntomas en contacto con este virus. Solamente un 20% va a desarrollar sintomatología y de este 20%, solamente algunas van a desarrollar una enfermedad fuerte, una enfermedad seria, capaz de llevar a la persona incluso al hospital o a la sala de cuidados intensivos. Tristemente, es una enfermedad que tiene potencialmente una mortalidad cercana al 2%. Las cifras son variables. Algunos países tienen cifras más pequeñas, otros países tienen cifras más elevadas. Sin embargo, las personas que se enferman de esto sufren terriblemente. Es una enfermedad devastadora. Sabemos ahora de que no es solamente una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, bronquios y pulmones, sino que es capaz de originar afectaciones sistémicas. Esto quiere decir, se pueden afectar órganos como el aparato digestivo, el sistema nervioso, el corazón, el sistema circulatorio, la piel, y esto es, pues, verdaderamente devastador. Entonces, una de las propuestas es, ¿cómo podemos hacer que un individuo se traslade a este grupo de personas que corresponden al 80% que no tienen problemas con el virus, que logran tener contacto con este patógeno sin desencadenar seriamente problemas de salud? Y la respuesta es muy sencilla. Es nuestro sistema inmune, es el sistema de defensa quien se encarga de mantener a nuestro organismo libre de estos problemas de complicación, y no solamente con el coronavirus, es con todas las enfermedades que uno puede imaginarse de tipo infeccioso, incluso de tipo degenerativo. Nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, es un sistema complejo. Es un sistema que incluye no solamente órganos, sino también tejidos especiales, células y líquidos que nuestro organismo produce precisamente para mantener la integridad funcional. Todos los seres vivos tienen de alguna forma sistemas de defensa, sistemas que les permiten mantener su existencia, de otra forma no existirían. Se encarga la ley de la evolución, esta transformación de las especies para perfeccionarlas, quien se encarga de mantener a los seres vivos en un estado de actualización constante para defenderse de las agresiones del medio que puedan presentarse. Algunas de ellas ya existentes, algunas de ellas nuevas. Y el sistema inmunitario pues tiene varios componentes. Algunos de ellos corresponden a órganos que nos mantienen constantemente al acecho de enemigos y buscan neutralizar cualquier daño que pueda llegar a nosotros. Y se reconocen
varios principios como barreras. Esto quiere decir niveles de protección que el organismo puede tener. Por ejemplo, uno de los primeros mecanismos de defensa que tiene nuestro organismo es la piel. Simplemente por mantener la integridad de la piel, o sea, que la piel no esté herida, que no esté agrietada, que no esté inflamada. Esto nos defiende enormemente de fenómenos infecciosos. De ahí entonces la recomendación de lavar constantemente las manos, que es una de las medidas de higiene más sencillas, más básicas, pero más eficaces para evitar la entrada de infecciones a nuestro organismo. Dentro de esta primera línea de defensa, que le llamamos barrera mecánica, existen también las características fundamentales de las membranas mucosas, tanto la membrana mucosa de nuestro ojo, por ejemplo, la conjuntiva, como la membrana mucosa de los órganos digestivos, como la boca y todo el intestino, las vías urogenitales y las vías respiratorias, que segregan sustancias protectoras, y aquí se combina el efecto mecánico con el efecto químico de protección. Estas sustancias protectoras, como el sebo en nuestra piel, tiene un efecto neutralizante de bacterias. En nuestros ojos tenemos lágrimas que poseen enzimas capaces de matar microorganismos patógenos. Lisosima se llama esto. También tenemos en las membranas mucosas, precisamente moco, que cumple una función de atrapar como si fuera una especie de adhesivo o goma especial a cualquier partícula extraña que nos pudiera generar problema, y el organismo se encarga de desecharla o digerirla o destruirla. Entonces, estos mecanismos básicos nos mantienen en gran medida en un estado de equilibrio. Si los microorganismos logran traspasar estas barreras fundamentales, pues entonces tenemos una segunda capa, una segunda barrera que nos permite enfrentar a este tipo de microorganismos. Y entonces aquí entran sustancias que nuestro organismo produce en los órganos del sistema inmunitario. Órganos como los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, la médula ósea, son órganos que se encargan de producir células especializadas que se encargan de hacer la tarea de, primero, hacer un reconocimiento de cada rincón de nuestro cuerpo para detectar la presencia de sustancias extrañas. Nuestro organismo se encarga de reconocer entonces aquellas cosas que son propias de nuestro organismo, sustancias que reconocemos como familiares. Lo mismo hace la persona en su familia, ¿no? Cuando llega un invitado y no lo conoces, pues te haces a un lado, ¿no? Y sientes que es algo de cuidado o algo así. Y el organismo también reacciona de esta forma. En presencia de sustancias o elementos que el organismo no reconoce, se ponen en marcha mecanismos para tratar de neutralizar a este tipo de partículas y de alguna forma alejarlas de nosotros. En cuestión de virus o bacterias, como tienen una gran capacidad de reproducirse, de crecer en número en poco tiempo, estos mecanismos tienen que ser rápidos para evitar que pueda existir una infección que se extienda en una forma agresiva, en una forma que sea problemática, y por eso permitir que el organismo tenga un sistema conveniente de producción de estas sustancias benéficas, que esencialmente son los glóbulos blancos de defensa, son una excelente manera de poder permitir que nuestro cuerpo se mantenga en ese estado de actualización. Si los microorganismos logran vencer a esta segunda barrera que nuestro organismo tiene, nuestro cuerpo tiene sustancias capaces de lanzar ataques químicos en una forma ya más dirigida hacia estas sustancias que son enemigas. Y entonces entran otras células especializadas que se llaman macrófagos, células asesinas y inmunoglobulinas, que son básicamente proteínas que se encargan de hacer una guerra constante en contra de estos invasores. Usualmente nuestro organismo y los organismos de diferentes especies usualmente son exitosos en este tipo de combate, y el organismo tiene la capacidad de guardar una memoria, de almacenar en un registro cómo se realizó este proceso de lucha. Y así, en una nueva instancia, si el microorganismo invasor llegara a presentarse de nuevo, nuestro organismo ya está preparado, ya está listo para poder hacer una guerra en un plazo más breve. Es como un sistema de identificación, ¿no? Algo como lo que sucede en las fronteras cuando presentas a tu pasaporte y a través de los sistemas de informática,
pues el empleado de la aduana se encarga de revisar en breve plazo si tú eres un amigo de la nación o si tienes por ahí algunos pendientes con la justicia e inmediatamente te detienen. Eso mismo hace nuestro sistema inmunológico, manteniendo esta vigilancia estrecha y permitiendo que el organismo tenga esta preservación de la existencia. Entonces, si esta es la base fundamental para mantener la integridad de la salud, ¿existe acaso alguna forma de poder enaltecer a esta inmunidad natural, a esta capacidad que tiene todo ser vivo de promover nuestra limpieza interior, a la observancia de la eliminación de los enemigos? Y la respuesta claramente es sí. Y esto es relativamente nuevo en el campo de la ciencia médica, porque se han reconocido múltiples técnicas que favorecen el desarrollo de una correcta inmunidad. En este caso, estamos más bien ocupados en conocer aquellas alternativas que no están tanto dentro del campo del médico o de un hospital, sino dentro del campo de la experiencia personal. En otras palabras, ¿qué puede hacer un ciudadano común y corriente para poder utilizar estrategias que le permitan a su inmunidad mantenerse en un buen estado? Y dentro de los descubrimientos que se han realizado en los últimos 50 años, lo que ha resultado más eficaz para promocionar a este mecanismo natural, espontáneo de promoción de la inmunidad es la nutrición. Y este es el tema de esta charla de esta mañana. La nutrición nos permite no solamente darnos nutrientes que ayuden para reemplazar a los tejidos, para darnos energía, para mantenernos en una función vital de permitir que el corazón esté latiendo y que tu aparato digestivo esté funcionando y que tu cerebro pues, pueda seguir trabajando. También la inmunidad mantiene la observancia de la capacidad que tienen los tejidos nuestros de mantener una replicación constante para mantener vivos y sanos a los tejidos. Ustedes saben que nuestros tejidos se están reemplazando constantemente. Bueno, el sistema inmunitario también se encarga de esta fase de regeneración. Y la nutrición adecuada, desafortunadamente, pues no es lo más prevalente en la sociedad. Y por eso hay numerosos estudios que corroboran, que nos indican con claridad que si mejoramos nuestra nutrición, si nos podemos acercar a aquellos elementos que promueven a la capacidad del sistema inmunitario de mantener su fortaleza, pues tenemos un enorme aliado y relativamente a bajo costo y sobre todo accesible para cualquier persona, porque todos necesitamos comer, todos tenemos que hacer eso en base diaria. Pero es precisamente en la selección adecuada de los alimentos que vamos a ingerir en donde el ciudadano común tiene la batuta y tiene la capacidad, la disposición de seleccionar aquellos que son más convenientes para darnos mayor beneficio en el campo de la inmunidad. Porque no todos los alimentos son iguales, no todos tienen la misma característica de promocionar la salud. Entonces, surge el criterio que muy probablemente todos hayan escuchado, y esto es que nosotros somos lo que comemos. Y de ahí resulta entonces que de esta frase tan sencilla podemos promover estrategias con respecto a la nutrición para favorecer, mejorar nuestro estado de energía, nuestro estado de salud, nuestro estado de capacidad regenerativa. Y esto es eligiendo aquellos alimentos que tienen, curiosamente, en una forma muy estética, colores muy vivos. Y de ahí surge el concepto de estimular o favorecer la llamada dieta del arco iris. La dieta del arco iris tiene un fundamento muy básico, y esto es que los alimentos que existen en la naturaleza, particularmente del reino vegetal, tienen colores muy vivos no por azares del destino, sino por un mecanismo fisicoquímico que es muy interesante. Resulta que todos los vegetales, para poder realizar la fotosíntesis, para poder realizar la conversión de la luz solar en una especie de alquimia maravillosa, convertirlos en nutrientes, se requiere la participación de una radiación que viene de una estrella, nuestro Sol, y al momento de que esta estrella bella, nuestro Sol,
emite sus rayos, su radiación sobre las plantas, pues estas tienen la capacidad de poder utilizar esto para poder fabricar sustancias nuevas. Una maravilla, ¿verdad? En realidad, toda la vida en nuestro planeta subsiste en base a este mecanismo fantástico que es la fotosíntesis. Una cosa que todavía los seres humanos no alcanzamos a comprender en totalidad y que nadie puede realizar excepto los vegetales. Y dentro de la radiación solar existen, pues esencialmente dos tipos de rayos. El sol, aquellos que la planta emplea en una forma eficaz para la fotosíntesis, y algunos tipos de rayos que no son tan convenientes para su beneficio, para su salud, y que logran afectarla si vienen en exceso. Y estos son los rayos ultravioleta. La radiación ultravioleta, pues que está presente en casi toda forma de luz que ustedes tengan, la luz de su lámpara, la luz de su oficina, la luz del sol, la luz de la luna, toda ella tiene diferentes componentes en la luz. Y la radiación ultravioleta, cuando viene en exceso, es capaz de lastimar a las plantas porque puede favorecer ruptura de enlaces moleculares, puede originar alteraciones de tipo genético, se originan mutaciones y pues las plantas pueden morir cuando están en contacto con un exceso, un excedente de esta radiación. Entonces, de alguna forma la planta tiene que tener un mecanismo de protección para esto. Y ellas no pueden sacar un bloqueador solar o no pueden sacar una sombrilla, un paraguas para defenderse de este tipo de rayos que le pueden lastimar. Entonces, lo que hace la planta cuando está expuesta a este tipo de radiación, pues es formar colores. Imaginamos en este caso cómo la radiación incide sobre una planta y como manera de escudo, la planta va a generar colores. Estos colores son diversos, porque las plantas pues tienen enorme diversidad en cuanto a sus funciones, y este mecanismo de protección, que es una especie de escudo que la planta va a generar no solamente en la superficie, sino también al interior de ella, es conocida con el nombre de sustancias fitoquímicas. Estas fitoquímicas o fitonutrientes tienen una característica peculiar muy interesante. No solamente protegen a la planta, sino que también tienen un efecto protector para aquellos que se comen a la planta. Y aquí viene esta cosa tan interesante, ¿eh? ¿Cómo es tan maravillosa la naturaleza que permite que la planta se defienda, pero también permite mejorar la salud de aquellos seres, aquellos animales, que van a consumir a la planta? Y esto ha sido uno de los descubrimientos más trascendentes, más importantes en el campo de la bioquímica, porque precisamente aquí encontramos esta clave, esta pista para poder favorecer a nuestra salud. Y se ha hecho mucha investigación, particularmente en las últimas décadas, en este campo tan interesante. Y se ha encontrado, y todavía nos falta por encontrar muchas otras cosas más, pero lo básico que conocemos sobre ello es suficiente para poder acercarnos a esta estrategia para promover a nuestra propia salud y favorecer a nuestro propio sistema inmunológico. Y entonces se ha encontrado que diferentes tonos de color, diferentes modos que tienen las plantas de poder construir esas protecciones, tienen diferentes características significativas a nivel químico en nuestro cuerpo. Entonces, diferentes colores de fitoquímicos tienen diferentes acciones en nuestra salud. Y yo recomiendo mucho hacer lectura, porque pues esta es una especie de resumen muy abreviado de esta estrategia, de utilizar las plantas como formas de curación natural, que puedan acceder a la lectura de este tema, la dieta del arco iris. Ustedes van a poder encontrar no solamente online, sino también en revistas y publicaciones, mucho respecto a este tema. Aquí en México, en donde yo resido, recomiendo a un autor que trata sobre estos temas de nutrición. Es un bioquímico. El doctor utiliza un seudónimo, es doctor en bioquímica. Y así se llama su texto, La dieta del arco iris. Muy recomendable, es un libro muy pequeño, conciso, pero sumamente eficaz en la manera de podernos ilustrar acerca de este tema. Y habla precisamente de estas propiedades que tienen las sustancias fitoquímicas de diferentes colores para darnos determinados beneficios.
Y me gustaría pues concentrar esta parte de la plática sobre este tema en particular, porque creo que es algo directo, es algo práctico que podemos hacer en nuestra casa, particularmente las mujeres que se encargan de los cuidados de sus familias y de comprar y adquirir ellas mismas la provisión para la casa, porque en esa capacidad de poder seleccionar aquellos alimentos que son más propicios, pues podemos tener entonces una enorme ventaja en ese tema. Entonces, vamos a hablar de algunos de los tonos principales, algunos de estos colores maravillosos y de las características y propiedades que poseen cada uno de ellos, ¿eh? El primero de ellos es el tono verde. Como ustedes saben, el color verde en las plantas es originado por una sustancia maravillosa, la clorofila. Y la clorofila, cuando ustedes analizan o visualizan cómo es su formulación química, van a encontrar que es casi idéntica a la molécula de la hemoglobina de nuestra sangre. Lo único que diferencia a la clorofila es que en medio de su molécula tiene magnesio y nosotros tenemos hierro para transportar el oxígeno. Entonces podemos decir que la clorofila es esencialmente como la sangre misma de la planta. Algo maravilloso, ¿no? Para tener conciencia de lo bonito que es este tono, ¿no? En cuestión de la vida y lo que manifiesta la vida en la naturaleza. Bueno, pues la clorofila se ha encontrado que es una sustancia enormemente antiséptica. De hecho, en técnicas de medicina natural lo utilizamos para infecciones de tipo intestinal, como tifoidea y brucelosis o infecciones por E. coli, etc. Promueve la salud de la digestión. Esta sustancia, el magnesio presente en la clorofila, se ha encontrado que es un nutriente de primera característica de calidad para promover las defensas de nuestro cuerpo, la integridad de las membranas mucosas. Promueve la clorofila también a tener huesos sanos, porque el magnesio es, junto con el calcio, un elemento que propicia la integración de lo que llamamos matriz cálcica en los huesos. Es una sustancia que ayuda también para mantener la longevidad en los seres vivos, incluyendo el ser humano, y se ha encontrado que favorece la prevención de procesos degenerativos porque inhibe la presencia de cambios que se pueden dar al interior del genoma en nuestras células. Esto quiere decir, previene las mutaciones. Las mutaciones, pues, son cambios que pueden favorecer transformaciones que conducen a la degeneración de los órganos. Las personas que estudian el cáncer, los oncólogos, indican que casi todos los cánceres van a desarrollarse a partir de mutaciones. Esto es, células locas que empiezan a crecer en una forma desordenada y que conducen al caos. Algo semejante a lo que puede suceder en las sociedades, ¿verdad? Grupos de personas locas que empiezan a agitar a la sociedad y de ahí se desencadena pues un desequilibrio fundamental. Bueno, pues lo mismo sucede a nivel biológico. Por lo tanto, en aquellos alimentos y frutas de tono verde podemos encontrar este enorme aliado que favorece integralmente la salud. Ahora, otra característica que tienen los fitoquímicos y que es muy importante mencionar desde la entrada es de que no causan daño. Los fitoquímicos son esencialmente alimentos, son nutrientes e incluso en dosis altas son incapaces de originar efectos tóxicos. Claro, pues para nadie es recomendado tomar kilos y kilos de clorofila todos los días, desde luego. Emplear el sentido común es fundamental, pero no hay daño que se pueda originar con esto. Al contrario, hay solamente beneficios. El organismo tiene mecanismos para protegerse cuando hay excedentes de nutrientes, ¿eh? En dado caso que uno consuma más de un determinado elemento fitoquímico, el organismo lo elimina a través de mecanismos como el vómito o la diarrea sin originar mayor daño a la persona, ¿eh? Pero de primera instancia no son capaces de originar daño. Por eso, ustedes van a poder encontrar que pueden encontrar, la clorofila en forma de cápsula o de líquidos o bebidas, etcétera, sin necesidad de receta médica y sin necesidad de que exista una notificación de que hay un riesgo para la salud. Entonces, como siempre la humanidad ha utilizado cosas verdes, pues sabemos que no te va a causar ningún daño, ¿eh?
A continuación, vamos a platicar acerca de otro tono. Y eso es el tono blanco. Entonces, aquellos alimentos que son de esta tonalidad, y aquí podemos encontrar varios ejemplos, como la cebolla, por ejemplo, el nabo, el plátano mismo. Estos alimentos van a tener dentro de su interior sustancias como la xantina y la alicina. La alicina se encuentra presente esencialmente en aquellas especies que son cercanas al ajo, al cebollín y a las cebollas, que como se sabe, ofrecen enormes ventajas para la salud de las personas. En la India y en otros países del mundo, donde se consume bastante el ajo, se han hecho muchos estudios respecto a las virtudes que tienen estos alimentos maravillosos para promocionar la disminución de riesgo cardiocirculatorio, porque ayudan para bajar los niveles excesivos de colesterol en nuestro cuerpo. También tienen la capacidad de ser antimicrobianos, antivirales. De hecho, el extracto de el ajo colocado en una verruga o en un pólipo es capaz de eliminarlo en poco plazo. También tiene una capacidad antimicrobiana muy interesante. Los aceites volátiles del ajo, y por eso de ahí procede el aliento fuerte, ¿no?, que tiene una persona que ha consumido ajo, se elimina a través de las membranas mucosas respiratorias, lo cual también te da un alto valor protector en contra de infecciones que llegan precisamente a través de la vía respiratoria, como enfermedades de tipo viral, gripales y el coronavirus mismo. Entonces, la teoría es de que consumir ajo te ayuda para mantener un corazón saludable. Se ha encontrado además en el ajo y junto con la alicina, que posee un elemento que es muy interesante, que es el selenio, que es un elemento que se llama micronutriente porque se necesitan muy pequeñas cantidades de este elemento, pero que son necesarias para permitir el funcionamiento correcto del músculo del corazón. Y es una sustancia que promueve enormemente a los glóbulos blancos de defensa, en particular aquellas células que se encargan de mantener vigilancia en contra de tumores, cánceres y fenómenos de este tipo de proliferación en los tejidos. Por lo tanto, el consumo de estos alimentos es extremadamente importante. Podemos encontrar estos elementos como la xantina y la alicina también en alimentos como el repollo, también lo podemos encontrar en el rábano, lo vamos a poder encontrar en el kiwi y en otros alimentos que tienen características semejantes. Entonces, no solamente se promueve la lucha antimicrobiana, sino que también te dan a promocionar un funcionamiento muscular y cardíaco eficiente. Es una sustancia muy interesante. Otro de los tonos interesantes, particular, es uno de mis favoritos, y esto es el tono rojo. En el tono rojo vamos a poder encontrar una enorme riqueza en el campo de los vegetales, y pues no solamente es un tono atractivo para los ojos nuestros, sino que además es derivado de la presencia de sustancias como el licopeno. El licopeno está presente en el jitomate o tomate, le decimos aquí en México, en mayor intensidad, en mayor concentración, y es una sustancia que se ha encontrado que promueve enormemente también la salud de los vasos sanguíneos. Existe un fenómeno muy común en la sociedad, la presencia de alta presión. El licopeno es una sustancia que se ha encontrado clínicamente que disminuye los valores de la presión alta y promueve la resistencia de los vasos capilares. Cuando existen vasos capilares que están debilitados, aparecen con frecuencia en la persona moretes o varices. También pueden existir la tendencia a manos frías o pies fríos, etc. Entonces, esto usualmente se reconoce como un proceso circulatorio de déficit y, por lo tanto, esta sustancia maravillosa, el licopeno, promueve mucho la integridad de nuestro organismo. Algunos otros estudios están señalando que actúa en una forma maravillosa como prevención de fenómenos degenerativos en nuestro cerebro, particularmente con la enfermedad de Alzheimer. Algunos neurólogos indican que todo ser humano eventualmente va a desarrollar esta enfermedad si vive uno lo suficiente. ¿Por qué? Porque nuestros órganos internos, con el paso del tiempo, se van fatigando, se van cansando.
pero mantener la actividad y la oxigenación de este órgano tan importante, espero que todos estén haciendo uso de él en este momento, es fundamental para mantener no solamente la capacidad de tener memoria y de tener intelecto y funciones de razonamiento, sino debido a que el cerebro es el encargado de mantener el funcionamiento de todos los órganos internos, pues es importante que funcionen de una forma correcta. También ayuda para la prevención de trombosis y de embolias, actúa como un anticoagulante y se ha encontrado que es también un preventivo para problemas de próstata, particularmente el cáncer de próstata, que como ustedes deben de estar enterados, es uno de los cánceres más frecuentes en el varón, así como el cáncer de útero o de cuello de la matriz en la mujer es frecuente, también el cáncer de próstata en el varón tiene esta función. Otra de las ventajas, otro de los grandes beneficios del licopeno es la protección de la piel y la protección de los vasos de nuestro ojo, de la retina y de la coroides. Se ayuda para prevenir con el uso de suplementos a base de licopeno y de otras sustancias como la betanina, la prevención de enfermedades de nuestro ojo como la degeneración macular y problemas retinianos. Problemas de atrofia de cristalino y problemas de cataratas. Entonces, piensen ustedes en estos alimentos rojos cuando uno busca pues, mantener una visión saludable de nuestros ojitos. Entonces, con su permiso, yo le voy a dar una mordidita a este fruto rojo. Muy rico además. Bueno, otro de los tonos interesantes que vamos a comentar es el tono morado o púrpura. Aquí vamos a encontrar también una cantidad significativa de elementos nutricionales, de fitoquímicos, que promueven enormemente la salud. Y aquí vamos a encontrar un grupo de sustancias cuyo nombre químico pues, es un poquito largo, se llaman antocianidinas. Cian, pues es el nombre que nos dice azul, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen el tono cian, bueno, pues eso quiere decir azul. Y estas sustancias de tono azuloso tienen funciones muy importantes también para la protección de nuestra salud. Particularmente tienen una característica interesante para este tema de la inmunidad. Son capaces de activar a las células del sistema inmunológico y a las células que participan en la regeneración tisular. Además, ayudan para mantener a los tegumentos. Llamamos tegumentos a la piel, a las uñas, al cabello en buen estado. Entonces, son sustancias que ayudan para mantener nuestra longevidad y esta primera barrera mecánica que nos defiende mucho de las infecciones. Ayuda también para la prevención de intoxicaciones de tipo alimentario, que como ustedes saben, particularmente en las llamadas naciones del tercer mundo, y creo que muchas naciones del segundo mundo se están dirigiendo al tercer mundo, entonces se puede encontrar en estos valiosos alimentos una especie de antibiótico natural. Ayuda también para las funciones cardíacas, para la prevención de embolias e infartos, ayuda para la disminución de los niveles de colesterol, que es fundamentalmente lo que genera en combinación con calcio, lo que llamamos placa ateromatosa. Esto es el ingrediente que endurece las arterias de nuestro cuerpo y promueve en general la lucha en contra de fenómenos de tipo alérgico. Entonces, en condiciones de pandemias o gripas, y nos acercamos en esta parte del mundo, en la región al norte del Ecuador, en el tiempo de invierno a la temporada fría. Entonces, las moras azules, las uvas, la remolacha, el repollo, el brócoli, todos ellos apoyan nutrientes para favorecer resistencia en contra de infecciones de tipo intestinal y respiratorio, y ayudan para evitar la tendencia a problemas degenerativos. En particular, he leído acerca de estudios que se han realizado en diferentes regiones del mundo, particularmente en países fríos como Canadá y los países de Europa, en donde se emplean extractos de las moras azules para la lucha en contra de procesos de cáncer, con buenos resultados, porque promueven a las células que favorecen la lucha en contra de células degenerativas, células capaces de originar daños importantes. Finalmente tenemos otro de los tonos muy interesantes, y este es el tono amarillo, que vamos a poder encontrar junto con el tono naranja
ampliamente distribuido en la naturaleza. Y aquí vamos a encontrar sustancias como la luteína y el betacaroteno. Bueno, de hecho existen diferentes tipos de carotenos, el alfa-caroteno, el beta-caroteno, el gamma-caroteno, etc. En general vienen combinados, ¿eh? Vienen en unión, no están aislados en el genoma vegetal. Y estas sustancias también ejercen notables efectos sobre nuestro sistema inmunológico. De hecho, hay estudios que correlacionan al consumo del beta-caroteno con la prevención de dificultades de tipo respiratorio como el asma, bronquitis de tipo alérgico, alteraciones como neumonía y otro tipo de afectaciones de vías respiratorias medias y altas, como amigdalitis, etc. Entonces, es muy recomendable utilizar el beta-caroteno porque es un promotor de una vitamina que es muy importante para nuestro organismo, la vitamina A. La vitamina A tiene un nombre químico, se llama retinol o ácido retinoico, pero en preferencia al ácido retinoico, que pueden ustedes encontrar en forma de suplementación, en forma de cápsula, yo recomiendo mejor utilizar el caroteno, porque el retinol en dosis altas puede ser tóxico, pero el betacaroteno presente en las zanahorias, pues este no es tóxico, no es capaz de originarte un daño. Entonces, yo doy preferencia en clínica a aquellos elementos terapéuticos que no tienen efectos secundarios, en preferencia a aquellos que pudieran potencialmente causar algún tipo de daño. El beta-caroteno tiene amplias funciones importantes para el organismo. Una de ellas es de que favorece la síntesis de colágeno. Y la colágena es una proteína estructural en todas las células del cuerpo que le da integridad a los órganos internos. También necesitamos colágena para formar uñas, cabello. Es un componente esencial para los dientes y para todos los tejidos del cuerpo. En combinación con la vitamina C, el beta-caroteno es una de las sustancias conocidas como antioxidantes, que ayudan para evitar la oxidación temprana o envejecimiento de las células del cuerpo. Apoya para mantener articulaciones flexibles, articulaciones que tienen una buena capacidad funcional, y por eso es muy recomendado el uso de la zanahoria en problemas de tipo articular, artritis y problemas de afectación cartilaginosa, etcétera. También es un elemento que promociona la disminución de los niveles de colesterol en el cuerpo, que es la puerta de entrada para el envejecimiento de los órganos internos. Y finalmente apoya no solamente a la salud y protección de los ojos, la luteína junto con la xantina, sino que también fortalecen directamente a las células blancas. Es necesario que exista vitamina A para que la médula ósea, para que nuestros huesos puedan formar a estas células protectoras. Si no hay vitamina A en nuestro cuerpo y si no hay vitamina C en nuestro cuerpo, nuestro organismo no puede fabricar soldados. De ahí entonces que es muy recomendado que estemos consumiendo este tipo de alimentos en base diaria. Una cosa muy interesante que poseen estos nutrientes derivados del color naranja y amarillo es de que se pueden almacenar en nuestro cuerpo. Esto significa de que si ustedes consumen suficientes zanahorias, esta se puede almacenar en nuestro hígado y puede mantenerse la reserva de esta provitamina, el betacaroteno, durante meses enteros. Eso quiere decir que no es indispensable consumir todos los días betacaroteno, pero te ofrece muchas ventajas y además es excelente fuente de fibra. Los nutriólogos, y en particular la Organización Mundial de la Salud, pues que está muy consciente de todos estos avances y descubrimientos en el campo de la nutrición, recomienda que todo ser humano, de todo habitante del planeta Tierra, consuma por lo menos 5 porciones diariamente de alimentos frescos y crudos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente con los avances tecnológicos y la promoción de la industrialización en los alimentos, no son muchas las personas que consumen en base diaria alimentos frescos, alimentos naturales de este tipo, alimentos que ofrecen estas ventajas. Y por eso, pues la tarea de la educación, para tratar de acercarnos al consumo más incrementado de alimentos que nos ofrecen estas grandes ventajas. Entonces, en la medida que podamos tener en nuestra mesa organizado un plato con los diferentes tonos del arco iris,
de esta forma tan sencilla que lo podemos hacer casi en una forma lúdica como un juego, especialmente cuando tratamos de educar a los niños o los jóvenes. Podemos encontrar una forma muy sencilla, pero bastante eficaz, de darle a nuestro organismo herramientas muy importantes en la lucha en contra de problemas importantes de salud. Entonces, no es casualidad, en mi opinión, que la naturaleza nos otorgue la manera de poder mantener la salud y de promocionarla y de mantener la extensión de nuestra vida por la vía de la naturaleza. A veces no es necesario complicar mucho las cosas en cuanto a terapia se refiere para tratar de colocar en el futuro la solución a los problemas de la humanidad cuando ya en lo que ya existe y lo que siempre ha existido, que es la fuerza de la naturaleza, podemos encontrar esta manera tan conveniente y relativamente fácil de poder promocionar la felicidad de la humanidad. Entonces, espero que estos consejos pues tengan en ustedes una resonancia importante y que pues esto pueda mantenerse dentro de las costumbres y los hábitos que todos hacemos para mantener una mejor vida, una mejor existencia. Bueno, estoy abierto para la siguiente parte de esta charla, sobre todo en preguntas que ustedes puedan disponer en relación con este tema. Muchas gracias, Héctor. Pues te agradecemos. Es muy interesante esto que nos has planteado de la dieta. Ya había yo conocido algo sobre que los platos deberían tener muchos colores de preferencia para que fueran mucho más saludables y que entre más colores tuvieran eran más saludables. Pero esto de la dieta del arco iris creo que es muy interesante. No sé si gustan, pueden hacer preguntas en el chat y yo se las leo, o activamos el micrófono y pueden participar. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario. Pues muchas gracias, Héctor. Soy Bea. Hola, compas, las que andamos acá reunidas. Buen día. Sí, súper interesante. Y sí, me encanta la idea de tener los platos llenos de colores. Y que vienen pues de la tierra, ¿no? Pero en estos momentos donde sabemos también que la tierra pues está pues también enferma, pues, ¿no? O sea, también cómo le hacemos también para irnos repartiendo pues esas semillas que pues no, o sea, no son transgénicas, no, o sea, ¿cómo le hacemos? Porque, por ejemplo, si ha habido mucha mutación en el rollo de que le ponen a la cebolla para que cuando la partas ya no llores, ¿no? Como si fuera una cosa muy grave el rollo de llorar partiendo cebolla, ¿no? Entonces, como esas cuestiones, ¿no? Como para pensar cómo seguimos poniendo nuestros platitos de colores en esta circunstancia también, ¿no? De cómo sanar también nuestra tierra, que también se puede sanar nuestra tierra en el territorio en donde estamos. Y otra preguntita, yo me acuerdo que de chiquilla, me llamaban también mucho la atención las flores, pues, ¿no? Ese colorido de las flores y que muchas veces hasta los pétalos me los comía, pues, ¿no? Y había veces cuando me cachaban, pues así como que me decían, no, o sea, como, ¿qué haces? Pero no sé qué pasa con el rollo de las flores, pues. Magnífico. Entonces voy a dar respuesta a estas dos interrogantes. La primera, la respuesta es muy sencilla, se llama agricultura orgánica. Entonces, en la agricultura orgánica y en los productos orgánicos, pues vamos a encontrar la elaboración de ellos respetando a las necesidades de la tierra de cultivo, en donde se utilizan fertilizantes que son orgánicos, que no son químicos, y donde se pretende que no se emplee ningún elemento microbicida o
capaz que sean defoliantes o que sean capaces de matar a los bichos. Entonces, estas sustancias agroquímicas nocivas son problema, desde luego, para la salud en general de las personas. Y en la agricultura orgánica, entonces, se postula el empleo de granos naturales, precisamente para obviar las dificultades que menciona Bea. Lo segundo es, hay que tener cuidado. No hay que consumir flores que no conozcas porque hay potencialmente varias flores que son tóxicas. De hecho, algunas sustancias tóxicas derivan de ellas y no solamente de los pétalos, sino también del interior de ellos. Entonces hay que tener cuidado. Hay algunas sí las puedes tomar, otras son tóxicas. El crisantemo, por ejemplo, es sumamente venenoso. También el laurel es venenoso. Entonces hay que tener cuidado. Y no hay que comer cosas que no conoces. Desde luego, hay algunas cosas que sí podemos utilizar. La flor de azahar es perfectamente utilizada. Los pétalos de rosa también, de hecho, son fuente de vitamina C. Y algunas otras cosas que tradicionalmente se han empleado en técnicas culinarias. Pero mi recomendación básica es, ante la duda, abstente. Entonces, si no conoces una planta o no conoces a un champiñón que está en el suelo, es mejor pues tener cuidado. Gracias, Bea. Pero sí, o sea, aunque sea una probadita, sí te puede provocar daño enorme. Sí, te puedes morir. Vale. La flor de Jamaica, por ejemplo. Es magnífica. Todas aquellas que tú puedes encontrar en los supermercados usualmente han pasado ya por este filtro y usualmente son cosas que tradicionalmente se han empleado por, no digamos años ni décadas, sino siglos enteros. Entonces son perfectamente seguras y estas cosas, como la Jamaica, que además tienen buen sabor, tienen propiedades benéficas, también tienen fitonutrientes. Entramos aquí con esta flor roja en el tema de estas sustancias benéficas que apoyan a la salud del organismo. Entonces, poseen luteína, poseen xantinas y poseen otras sustancias que son útiles para el organismo. Además, esta tiene efectos positivos sobre la función del riñón. Es utilizada como diurético para la eliminación de líquidos en exceso y promueve la inmunidad. Se ha encontrado que la Jamaica también levanta de alguna forma la resistencia frente a fenómenos de tipo gripal. Entonces, son perfectamente seguras si están en el supermercado. Pero si vas caminando por el jardín o el bosque, pues no recomiendo andar probándolas de esta forma, incluso al tocarlas, porque algunas de ellas, algunas plantas, son capaces de originar respuesta en la piel importante, como el sumaque venenoso, por ejemplo. Entonces, la precaución es importante. En ese sentido, encontré que hay una aplicación que puedes encontrar para tu teléfono celular que te permite hacer reconocimiento de las plantas simplemente con apuntar tu cámara, tomar una fotografía. Y esta aplicación te permite dar el reconocimiento inmediato de qué tipo de planta es, cómo se llama la planta, qué virtudes tiene, si es tóxica o no. Entonces, es algo práctico que les podría yo pues invitar a conocer. Y son gratuitas. Ahí la bajas con tu teléfono celular del mercado de aplicaciones, ¿no? Ahí en Google Play se llama. Bien, gracias, Bea. Gracias. Puedes seguir comiendo flores de calabaza, Bea. Esa es mi pasión, la flor de calabaza. Y las biznagas, me imagino que también tienen también sus propiedades, ¿no? Sí, una cosa interesante que he observado es de que va a ser difícil que encuentres a una fruta o a algún vegetal comestible que no tenga virtudes terapéuticas. Una cosa sorprendente, ¿no? Y otra cosa interesante, no vas a encontrar ningún alimento de tipo cárnico o animal que tenga sustancias protectoras de la salud. Entonces, así como estamos hablando de xantinas y luteínas y antocianidinas y tantas cosas, y lo que mencioné es solamente una pequeña parte de lo que hay, en carnes, aves, pescado, mariscos, las sustancias que puedan tener este efecto sobre la promoción de la salud y la promoción del sistema de defensa, la regeneración de los órganos internos, la lucha en contra de células tumorales y degenerativas, es cero. No hay. Claro, algunas personas van a decir, sí, tiene proteína, sí, tiene grasos. Pues sí, pero esos son macronutrientes, pero no son fitonutrientes.
Entonces, en los fitonutrientes es donde estamos encontrando que se abre una enorme posibilidad terapéutica, porque estas sustancias se pueden concentrar, se pueden encapsular, se pueden dar a la población en general sin daño a la salud. Y además, pues las puedes obtener directamente de la dieta. Entonces, son cosas muy positivas para nuestra salud que están al alcance propio. Lo cual nos dice que nuestro organismo está diseñado para el consumo de alimentos presentes en la naturaleza. De ahí procede la humanidad, de la naturaleza. Y que esta naturaleza tan hermosa, tan bella, le decimos madre, ¿no?, a la naturaleza, pues nos cobija, nos protege, nos cuida, ofreciéndonos en una forma tan extensiva sustancias que promueven la salud. Entonces, la medicina que necesitamos está ya presente en la naturaleza. Solamente tenemos que acercarnos a los brazos amorosos de esa mamita tan linda. Gracias, Héctor. Mar nos está preguntando por el chat cómo se llama la aplicación para identificar las plantas. No sé si tienes el nombre. No, yo tengo uno. Ajá, yo tengo una que se llama Naturalista y la pueden, esa no solo es para plantas, sino también para insectos o animales, y puedes incluso ser parte de una comunidad de, tú cuando subes una imagen, la ubicas en un lugar, ¿sabes?, y colaboras con los científicos para que puedan, están conectados varios científicos y para que pueda avanzar la investigación de algunas plantas y animales y dónde se ubican. Entonces, y también te permite, si no la pueden ubicar, hay muchos investigadores conectados y te pueden dar la información. Algunos te pueden contestar casi inmediatamente porque es como una red social o algo así. Pero es de científicos y de gente que le interesa esto. Entonces, Naturalista la puedes también encontrar y no ocupa mucho espacio en tu celular. Y esta aplicación no te permite identificar bichos peligrosos humanos. Sí. No, bueno, no sé. No sé, hay que probarla. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Yo tengo una duda sobre esto que decías de la luz ultravioleta, cómo puede pues ayudar a las plantas a que se desarrollen y generen su fotosíntesis, pero cómo también el exceso puede tener una ruptura de los enlaces y el contacto excesivo, porque hoy están promoviendo para prevenir, a lo mejor para desinfectar estas lámparas de luz ultravioleta para desinfectar del virus, le pueden afectar si tú, por ejemplo, lo pasas por las plantas o algo así, por el alimento, ¿puede afectarles? No, bueno, las plantas que tú tienes ya en tu mesa, pues esas ya no van a recibir ninguna afectación. Las plantas que están creciendo generan precisamente este escudo y, pues, como decimos coloquialmente, le hace los mandados. La luz ultravioleta ya no le va a pasar aquí, tiene filtro, entonces ya está protegida. Si estuviera blanca, si no tuviera protección, ahí sí la luz ultravioleta le podría originar un daño, pero la planta ya se adelantó a esto, ¿eh? Entonces, el asunto es con la dosis. La radiación ultravioleta, pues, es capaz de originar este tipo de problemas en nosotros mismos, por ejemplo, en los ojos, a través de las pantallas de las computadoras o los teléfonos celulares, porque emiten ese tipo de radiación y pueden lastimar a tu ojo. De ahí entonces el ojo rojo que aparece después de pasar algunas horas frente al monitor de la computadora. Y para eso existen anteojos que tienen ese filtro especial, en óptica le llaman blue ray, ¿no?, o luz azul o rayo azul, precisamente para evitar que la radiación llegue a tu ojo. Entonces son filtros. Los microbios se destruyen por acción de esta luz, pero tiene que ser muy intensa y prolongada. No es suficiente unos pocos segundos, ¿eh? Esto es un proceso de mercadotecnia. Pero sí, en los laboratorios microbiológicos, por ejemplo, en mi escuela de medicina, el laboratorio del maestro tenía lámparas azules que emiten radiación ultravioleta porque los microbios se mueren, no crecen con ese tipo de radiación. Pero para desinfección necesitarías darle un tiempo largo, 20 minutos, media hora o algo así, pero en superficies, por ejemplo, un teclado de una computadora o un teléfono o algo que vayas a desinfectar, pues la luz solamente va a llegar a ciertos lugares, no va a rodear totalmente 360 grados a lo que quieres desinfectar, como lo haría un líquido, por ejemplo.
Entonces, por eso su beneficio es relativamente moderado. Pero sí funciona. Pero no es una forma eficaz de desinfección. Entonces, cuidado con la mercadotecnia porque te dicen, mata bacterias, sí, pero la luz tiene que incidir totalmente en el objeto que vas a desinfectar y necesitas cerca de media hora. Gracias, Héctor. Siguiendo con esto de la desinfección, por ejemplo, las plantas y las frutas que comemos, ¿cuál sería como un método más adecuado para desinfectarlas y para protegerlas? Porque con muchos alimentos, cuando los mojas, cuando los lavas, luego casi inmediatamente los tienes que consumir porque se degradan más pronto. Sí, bueno, por principio de cuenta, el agua potable, el agua de las tuberías de nuestros hogares ya tiene cloro. Y por sí misma, esta es capaz de originar cierto grado de desinfección. A veces el lavado mecánico es suficiente. Esto quiere decir, con una escobeta limpias los vegetales que vayas a utilizar, espinacas o acelgas o lo que fuera. Simplemente hacer eso ya es bastante bueno. Algunas personas agregan un poquitito de detergente adicional. Tiene que ser, obviamente, un detergente que no cause daño. En ese sentido, se recomienda mucho el de Rosa de Castilla, que además que tiene un olor bonito, no es tóxico si se consume, si se ingiere. Pero dentro de los desinfectantes que uno puede encontrar, el más recomendable, el más eficiente, es el que emplea plata coloidal. Una forma comercial que se emplea mucho aquí en México y que pueden encontrar a muy bajo costo, 10 pesos, que son 50 centavos de dólar, en los supermercados, es el Microdin. La plata coloidal tiene varias características que son muy interesantes. Número uno, en muy pequeñas concentraciones es capaz de originar la muerte de microbios de todo tipo, bacterias, virus y parásitos. Segundo, no es tóxica para el cuerpo y por eso ustedes pueden utilizar utensilios de plata, copas de plata, cucharas y tenedores de plata, platos, vajillas de plata, sin ningún riesgo a la salud, al contrario. Esto ayuda de alguna forma, y tal vez los antiguos hacían esto por esa razón, para preservar la calidad de los alimentos, porque mantenías a raya el desarrollo bacteriano con estos utensilios de plata. Así se podía preservar el vino durante un tiempo muy grande, sin que se hiciera rancio, porque en una copa de plata el vino no sufre deterioro de tipo microbiano. Y tercero, se ha encontrado que la plata estimula la regeneración de los tejidos. Algunos estudios, particularmente en trasplantes de piel o trasplantes de hueso, han encontrado que utilizando este mineral, este metal, la plata, en forma coloidal, en forma pura, no combinada con otros elementos como el nitrato de plata o el sulfato de plata, nada combinado, solamente la plata pura, favorece que las células puedan generar puentes de colágeno y procesos de regeneración. Entonces es una sustancia sumamente interesante y se emplea, de hecho, en la clínica para enfrentar diversos problemas de salud, incluyendo infecciones de todo tipo, infecciones respiratorias, infecciones intestinales, infecciones de la piel, etc. Y ustedes pueden intentar para el manejo de hongos de la piel o problemas de abscesos, acné, etc., porque no es tóxica al cuerpo. Incluso si te bebes todo el Microdin, a lo mejor vas a tener un poco de diarrea, pero no te vas a morir. No es tóxica para los tejidos. A diferencia de otros microbicidas que sí se emplean en clínicas y en hospitales, como el cloro, el yodo y otras sustancias que son pues derivadas de la industria química, como benzoatos y nitratos y otras químicas, alcoholes, etcétera, fenoles, que uno puede encontrar en el departamento de desinfectantes en cualquier farmacia. Entonces, plata coloidal es lo mejor. Y otra cosa interesante que tiene la plata coloidal, los microorganismos no pueden generar resistencia ante ella. Los microorganismos tienen la capacidad de defenderse mutando y transformándose con el uso de los antibióticos, por ejemplo. Y ustedes van a poder encontrar que hay microbios que son resistentes a los antibióticos modernos. Y esto pues mantiene asustados a los médicos porque dicen, pues, ¿cómo vamos a pelear en contra de las infecciones microbianas en el futuro? Solución, plata coloidal. El problema es de que la plata coloidal pues es relativamente barata. Tú la puedes hacer en tu casa. Si consigues hilos de plata que puedes encontrar con tu joyero y la colocas en un vasito con agua destilada y pones una corriente eléctrica con una batería, vas a generar en ese líquido, en esa agua, pequeñas moléculas de plata que se disuelven y a esto se le llama coloide.
Entonces la plata coloidal pues se emplea bajo estas aplicaciones de esta manera tan sencilla, la puedes hacer en tu hogar. Es barato relativamente, es muy eficaz, no es tóxica y tiene estas virtudes enormes para favorecer la integración de los tejidos. De hecho, en algunas clínicas, creo que en Europa y en Asia, se utilizan telas que están impregnadas de plata y se colocan en la piel de personas que han tenido quemaduras de tercer grado, porque no solamente ayuda para evitar que existan infecciones, sino que se promueve que la piel sana se pueda restituir en un plazo más corto. Entonces, pues es una cosa que debería de extenderse un poquito más. También he escuchado recomendaciones, no la he probado, pero pues yo creo que es algo que se puede impugnar. Utilizar la plata coloidal en spray, en un aerosol, en un pequeño recipiente que tengas, por ejemplo, un aspersor, y utilizarla por vía respiratoria. Si acaso tú sospechas que has tenido contacto con una persona con coronavirus, ponte un poquito del spray ahí, lo aspiras, no te va a pasar nada malo y pues estás favoreciendo un proceso de desinfección a nivel local. Esto no lo puedes hacer con el cloro, por ejemplo, y no lo puedes hacer con el yodo. Te va a originar una quemadura. La plata no origina quemadura. De hecho, se emplea para personas que están quemadas de la piel. Entonces, la puedes utilizar para desinfección de tus manos si sientes que has tocado algo contaminado. Y a diferencia de los geles con alcohol, que pues pueden irritar la piel de las personas, especialmente si tienes que hacer este proceso de aseo muy frecuente en las manos, la plata no te va a generar este tipo de complicación. Eso sí, en concentraciones un poquito altas, la plata tiene color, este tono pardo, pero en las concentraciones terapéuticas el agua tiene que estar casi sin tono, casi sin color, y entonces no te va a manchar, pero sí puede manchar la ropa. Eso sí, sería el único inconveniente en emplear este tipo de medida. Gracias, Héctor. O sea que podemos utilizar nuestra joyería de plata sin problema. Si la plata es pura, al 100% sí. Lo que pasa es que a veces la plata tiene otros metales y esos pueden ser problemáticos, como el níquel, por ejemplo, es tóxico, el cromo es tóxico, el plomo es tóxico. Entonces la joyería de plata, pues si es plata pura, o si tienes una moneda de plata, o hilos de plata que puedes encontrar con los joyeros, estos son usualmente más seguros, porque se supone que en esta disolución de la plata coloidal no debe haber ningún otro ingrediente. Entonces no puedes utilizar cualquier joyería para esto. Muchas gracias. Pregunta Renata si se puede emplear vinagre y bicarbonato para desinfectar frutas y verduras. Sí, también. Sin embargo, no son tan eficaces como lo otro y le va a impartir pues un olor un poquito pues desagradable a esto. Además, tus manos también se impregnan con vinagre y vas a oler a vinagre. Pues eso yo lo sé porque también he empleado esto. Pero sí, claro que sí. Y también esa misma técnica de utilizar un aspersor con vinagre para las superficies de la mesa, platos, cuchillos, vasos, etcétera. Si vas a un restaurante, pues puedes colocar esto en la mesa. Es perfectamente válido, pero pues vas a tener el olor del vinagre. Nada del otro mundo, pero pues existe también esta otra alternativa. Con la plata coloidal te evitas el olor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Estamos casi cerrando. ¿Alguna duda? Sí, adelante, Alicia. Sí, buenos días. Buenos días. Estoy escuchando por ahí y hay un producto, pues para no decir marcas, ¿no? Hay un producto que utiliza en el pomito, igual que la plata coloidal, así en un pomito, aceite de semilla de toronja. Y es precisamente para desinfectar frutas y verduras. Yo lo uso y yo dije, bueno, hice una reflexión un día, dije, bueno, si se supone que mata las bacterias, ¿verdad? Y luego resulta que las bacterias son las que provocan el mal olor en las axilas, bueno, pues entonces se supone que esto debe funcionar. Y me lo empecé a poner las gotitas de aceite ese en las axilas como desodorante y resulta que sí me funcionó, ¿no? Y ahí dice que es 100% de aceite de semilla de toronja. Y yo pensé, dije, bueno, pues no puede ser nada tóxico porque es completamente natural.
Y entonces ya después supe que puede ayudar para muchísimas cosas, infecciones en la piel, en las uñas, etcétera. Entonces, bueno, ese es uno, el aceite de semilla de toronja. Y el otro es la jamaica súper concentrada, que si está muy, muy, muy concentrada, es incluso mejor que la plata coloidal, según leí eso en internet, ¿verdad? Que también unas gotitas de la jamaica bien concentrada, también desinfecta todo lo que hay. Entonces, pues es algo que quiero compartir por ahí, ¿verdad? Magnífico. Bueno, una observación con respecto a algunas de las cosas que ha mencionado. Primero, no porque una cosa sea natural, no es tóxica. ¿De acuerdo? Existe un texto de herbología que fue con los que inicié en el estudio de las plantas medicinales en el naturismo hace ya 40 años atrás, que se llama así. El título es muy interesante, porque nos habla precisamente de lo que le voy a mencionar ahorita. Plantas que curan y plantas que matan. ¿Okay? Entonces, algunas sustancias naturales son potencialmente capaces de llevarte al hospital o de matarte, como estábamos platicando con Bea hace unos minutos, ¿no? Por eso hay que tener precaución en utilizar solamente cosas que están comprobadas que son inocuas, o sea, que no causan daño. Porque, recuerden, este es un concepto básico en medicina, especialmente en terapia. Todo en exceso causa daño. Y uno puede conocer a una medicina, pero en dosis excesiva puede convertirse en tóxica. Y por eso existe una dosificación en todo lo que vamos a manejar, incluyendo cosas naturales como estas. Con respecto a la jamaica, sí, estas sustancias pueden tener un efecto muy importante en vivo también, pero cuando tú metes a esta sustancia por tu estómago, se va a digerir. La plata coloidal no se digiere, es un metal. Las células no lo van a incorporar y puede mantener su efecto antiinfeccioso a lo largo del tracto intestinal, por ejemplo, en infecciones intestinales. Pero claro, es perfectamente válido. Ahora, existen en las medicinas tradicionales un sinfín de recomendaciones terapéuticas, y cada país, cada región del mundo tiene lo propio. Y así como hay una herbolaria china y oriental, hay una herbolaria europea, hay una herbolaria americana, hay una herbolaria de los indios nativos del norte de América, hay una herbolaria de la India, una herbolaria de los mayas y otra de los aztecas y otra de los incas. Cada pueblo ha encontrado en el lugar donde vive sustancias que le ayudan y promueven a su salud. Entonces, vivimos en tiempos muy interesantes en donde la globalización nos permite tener en gran medida el acceso a la información y a las cosas que pueden proceder en otros lugares. Sin embargo, pues el concepto fundamental es este. Hay muchas alternativas en cuanto a terapia y pues uno puede elegir la que sea más directa, la que sea más sencilla, más económica y más accesible a ti mismo para emplearla, y eso es perfectamente válido. Con respecto a la plata coloidal, pues existe un cuerpo grande de conocimiento a nivel terapéutico desde hace un montón de tiempo. No es una cosa nueva. Y como les mencionaba, las concentraciones de ella se requiere muy poquito de esto para originar el gran beneficio, pero perfectamente válido y magnífico que uno pueda leer acerca de otras alternativas, porque pues no siempre tal vez vas a tener plata a tu alcance, pero puedes encontrar jamaica o viceversa. Puedes no tener jamaica a tu alcance porque pues son usualmente con los vegetales especies que tienen un tiempo de cultivo y no están permanentemente en el mercado. Entonces, esta es una observación respecto a ello. Entonces, no todo lo que es natural es necesariamente bueno e inocuo. Cuidado con esto. Hay que saber las minucias entre una cosa y otra. Entonces, la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis. Ajá, está bien. Perdón. Muchas gracias. Adelante. Aprovecho. ¿Y la piedra de alumbre? También es se convierte en desinfectante el agua, ¿no? Cuando se utiliza la piedra de alumbre. Sí, el aluminio es lo que está presente en el alumbre, es creo un óxido o dióxido de aluminio. El aluminio es un metal potencialmente tóxico. En el Alzheimer se ha encontrado que los tejidos de las personas en autopsias han concentrado depósitos de este metal y no cumple ninguna función conocida dentro de
el funcionamiento fisiológico del cuerpo. O sea, no necesitamos aluminio para nada. O sea, usamos hierro, usamos cromo, en la vitamina B12, por ejemplo, cobalto. Podemos utilizar algunas otras sustancias metálicas, pero aluminio no. Es tóxico para el cuerpo. Y recuerden este concepto. Todo lo que pongas en tu piel va a pasar a tu sangre. Por eso no recomiendo, y muchos médicos no recomiendan, el utilizar sales de aluminio como desodorante o como desinfectante por esa razón. Váyanse entonces a lo ya conocido, la plata coloidal, que sabemos, con la experiencia de décadas enteras, que no causa problemas en este sentido. Y con respecto a los antiperspirantes o desodorantes, pues pueden encontrar también otras cosas que pueden encontrar en los comercios, especialmente si buscan cosméticos naturales. Una planta que es muy buena para esto es la caléndula, por ejemplo. También se utiliza en algunos lugares la harina de la papa, por ejemplo. Pueden utilizar árnica y pueden utilizar aceites esenciales diluidos con agua o diluidos con aceites que tienen función microbicida. Y pues te permiten mantener tu higiene corporal en buen estado, pero sales de aluminio no les recomiendo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues la pregunta, la compañera Claudia nos hace aquí la pregunta sobre el controversial dióxido de cloro. Ok, pues sería tema de toda una plática, pero en forma resumida no se los recomiendo. Okay. Hay evidencias de algunos investigadores, pero en corto plazo, en números reducidos de pacientes. Y claro, ustedes van a poder encontrar anécdotas de personas que juran y perjuran que es lo mejor del universo, ¿no? Que es la panacea y que cura todas las enfermedades del universo, pero son anécdotas. Y hasta que no tengamos los médicos suficiente experiencia clínica en una forma que haya podido tener un buen rastreo y una buena investigación clínica, no vamos a poder confiarnos acerca de esto. Sin embargo, pues yo entiendo, ustedes pueden conseguir en internet o tal vez en los mercados locales las sustancias de este tipo para producir, esencialmente lo que van a producir es ozono, es oxígeno en su estómago a través de esta sustancia. Entonces, es controversial su uso. La Organización Mundial de la Salud dice no lo empleen, puede ser potencialmente problemática. Los estudios modernos nos indican que no hay casos reportados de toxicidad importante, o sea, no sabemos de nadie que se haya muerto con esto, pero todavía no sabemos lo suficiente acerca de este producto para recomendarlo abiertamente. Entonces, el uso que ustedes vayan a realizar de esto, pues está bajo su propia supervisión, bajo su propio riesgo, pero los médicos, pues con ética, no podemos recomendar cosas que no conozcamos a fondo de que son perfectamente seguros. Entonces, pues está bajo su riesgo emplearlo o no. Vivimos en una sociedad libre y les recomiendo que publiquen los resultados de ello. El problema fundamental con el uso de estas sustancias, y pues no solamente la única, hay muchas otras cosas que se pueden emplear en el caso de terapia, es de que si no hay un estudio que se haga antes y después, si no existe una comprobación pues realizada bajo el criterio científico, con pruebas de laboratorio y una pues especie de certificación, pues entra esta información en el campo de lo que dijo el suegro del primo de mi tío, del cuñado, del amigo de mi vecino. Entonces, creer estas cosas es un poquito, ¿qué les puedo decir?, arriesgado para los médicos. Y por esa razón no puedo extender una recomendación sobre esto. Ahora, habiendo mencionado todo esto, yo tuve experiencia directa con el uso del clorito de sodio, pero pues hace como 10 o 15 años atrás, porque no es una cosa nueva, se ha reciclado. Y aquí en Mexicali, el dueño de una tienda de cosas naturales empezó a utilizarla porque él desarrolló un problema de salud muy serio y él empezó a utilizarla para tratarse. Y me dijo, Héctor, mira, pues aquí llegó este producto, te lo traje para que lo conozcas, para que lo recomiendes a los pacientes y así lo consideras. Mira, aquí está el librito del autor de este medicamento, sustancia milagrosa, así le llamaban, ¿no? En ese tiempo. Y sí, lo utilicé, preparé el clorito de sodio de acuerdo a las instrucciones y lo empleé durante varios días. Me generó náusea, ardor del estómago. En ese momento, y pues como en el momento actual, no tenía ningún problema de salud que tratar, pero quería experimentar qué se sentía utilizarlo y qué cambios había.
no me causó mayor daño, excepto náuseas y la sensación de eructar cloro. No me agrada hasta la fecha, me recuerdo eso, pero no noté ningún efecto positivo en mí. A final de cuentas, este hombre que me dio, mi amigo, que me dio esta sustancia, murió a consecuencia de su enfermedad crónica, a pesar de utilizar el clorito de sodio. Pero pues esa es toda la referencia que tengo, esa es toda la experiencia personal que tengo, y hasta donde tengo entendido no hay experiencias directas en este campo. Sí, conozco, he visto los videos, los he escuchado, los he revisado de Andreas Kolker, que es uno de los que favorecen mucho el empleo de esta sustancia. Les recomiendo que hagan una búsqueda en Google de quién es Andreas Kolker, ¿eh? Porque uno puede leer las cosas bonitas que él dice y que patrocina y todo lo demás, pero investiguen la biografía de Andreas Kolker. No voy a mencionar nada acerca de él. Ustedes investigan por ustedes mismos y verifiquen si es este comentario, si es esta persona confiable para poner la salud de ustedes o de su familia en sus manos. Gracias. Muchas gracias, Héctor. E igual, ¿no? Yo pienso que con la vacuna y con otros procesos, o sea, se necesita documentar, se necesita informar y se necesita pues ir construyendo esa otra también ciencia, ¿no? Que es a partir de la experiencia también. No sé, son las 9:31, no queremos abusar de tu tiempo, no sé si hay alguna otra pregunta, pero pues habíamos quedado de que concluíamos a las 9:30 de aquí, a las 11:30 de la Ciudad de México. No sé si se queda alguna pregunta en el tintero. O en el teclado. O en el teclado, y bueno, sí, igual te invitamos a lo mejor en otra ocasión, si las compañeras me decían si podías dar una plática en otra ocasión, pues estás invitado a este espacio y pues les agradecemos a todas haber estado en este espacio para aprender, para comprender cómo, si no cuidamos nuestra alimentación, ahora sí como en dosis precisas, controladas también, ¿cómo lo haríamos con el medicamento? Pues más adelante vamos a tener que utilizar el medicamento como si fuera nuestra medicina, ¿no? Entonces, nuestra comida, nuestro alimento. Entonces, hay que aprender, hay que conocer nuestro cuerpo y escucharlo, porque él nos dice también qué se necesita y aprender a observarnos, autoobservarnos. Creo que es lo más importante en este sentido. Y pues muchas gracias, Héctor, por haber compartido con nosotros estos saberes tan importantes que son de la vida, saberes de la vida, saberes que promueven la vida, que alimentarnos, pues es también aprender a vivir, aprender a alimentarnos. Pues muchas gracias por su participación, gracias por el tiempo de darme voz a esto y me despido con ustedes con profundo agradecimiento con las palabras del padre de la medicina, Hipócrates, 600 años antes de Cristo, imagínense, más de 2600 años. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Gracias. Quienes quieran saber, arriba en el chat pusimos el correo del doctor Algraves para si quieren luego consultarle y estamos aquí. Que tengan bonito día.